Pasen al libro de Números. Libro de Números. Tiene 36 capítulos, el autor es Moisés. El tema de ese libro es la peregrinación de Israel en el desierto. El tema del libro es la peregrinación de Israel en el desierto. La fecha igual, 1440 a 1410. A manera de aplicación, la aplicación para ese libro es que la conducta en el peregrinaje es importante para Dios. La conducta mientras la persona hace un recorrido es importante para Dios. Es importante tener buena conducta en el tiempo que hay desplazamiento, o hay recorridos, hay viajes. Y ese libro hace énfasis en la contabilidad de las personas, lo cual indica que la contabilidad es importante para Dios. Así que los creyentes deben tener su propia contabilidad para todas las cosas que Dios ha puesto bajo su administración. Esa es la enseñanza del libro de Números. Acá está aplicado a la contabilidad de personas, pero hay otras cosas que Dios contabiliza también en otros libros. Por eso es importante que apliquemos contabilidad a todas las cosas que Dios nos ha puesto para administrar. De igual manera, dividí el libro en dos puntos principales. Punto número 1 es la primera generación de Israel en el desierto. Capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 25, versículo 18. Letra A, la preparación en el monte Sinaí. Capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 10, versículo 10. Lección moral para aprender. Es que Dios prepara primero a las personas antes de exigirle algún recorrido o tarea. Ese es el proceder de Dios. Antes que Dios le exija algo a usted, Dios lo prepara de alguna manera para que luego usted cumpla la tarea. Letra B. El recorrido del Sinaí hasta Cades Barnea. Capítulo 10, versículo 11 hasta el 12, 16. ¿Qué se aprende de eso? Que todos los recorridos que se hagan tienen su propio riesgo. El que haga recorrido debe saber que cada recorrido que haga tiene la implicación de riesgos. Puede anticiparlos. Los viajes por lo general tienen imprevistos. Y eso es lo que aprendemos de esa sección. Letra C. La estadía en Cades Barnea, capítulo 13, verso 1 hasta el 20, 13. También Dios ha provisto los tiempos de descansos. Eso es lo importante de esa sección. Dios provee tiempos de descanso. Hay descansos que Dios ha planeado de manera general y los anticipamos, pero de vez en cuando descansamos cuando no anticipamos que vamos a descansar, porque hay imprevistos que no anticipamos a ver. La letra D. El recorrido desde Cades Barnea hasta Moab. Capítulo 20, verso 14 hasta el 25, 18. La aplicación moral para esa sección es que siempre existen los límites en los recorridos. Llegamos hasta los límites que Dios nos haya impuesto cuando hagamos recorridos. Y no podemos ir más adelante de donde Dios ha establecido algunas metas. El segundo punto es la segunda generación de Israel en Moab. Capítulo 26, verso 1 hasta el 36, 13. Letra A, la preparación para conquistar la tierra. Capítulo 26, verso 1 hasta el 32, 42. A manera de aplicación es que se debe estudiar. Se debe estudiar. La preparación consiste en estudio. Si quiere aplicarlo a lo secular está bien, pero hay preparación espiritual, hay preparación secular. Y antes
de lanzar a la nueva generación a la tarea que se está persiguiendo, deben prepararse, deben estudiar. Así como ocurrió a la segunda generación de Israel en Moab. Ya la primera generación tenía la experiencia, hubo una nueva generación y había que prepararla. Eso es lo importante del estudio bíblico en cada nueva generación. Letra B, la panorámica del viaje en el desierto, capítulo 33, verso 1 al 49. La lección moral es que se debe anticipar las cosas que van a acontecer en el porvenir. Podemos anticipar cuando se hacen planes, se deben anticipar algunos riesgos, algunos inconvenientes, algunos imprevistos. Siempre hay. Entonces se debe anticipar. Y letra C es la motivación para conquistar la tierra. Capítulo 33, verso 50, hasta el capítulo 36, verso 13. La lección moral es que siempre se debe motivar a la nueva generación para que siga adelante. Libro de Deuteronomio tiene 34 capítulos. El autor sigue siendo Moisés. Y el tema es la manera de cumplir la ley. La manera de cumplir la ley. Algunos le llaman la segunda ley. Y está bien. La fecha es en 1410. Parece que después que ya habían llegado, estaban en la orilla, próximo para entrar a la tierra prometida, Moisés escribe este libro. Ya después de haber hecho el recorrido del Éxodo, Moisés escribe este libro. Por eso la fecha 1410. La aplicación es que hay metodologías para cumplir cualquier tarea. Hay metodologías. Ese libro habla de la metodología. Es decir, las leyes tienen maneras de cumplirse. Especialmente después que los judíos llegaran a la tierra prometida, ellos tenían que saber cómo iban a aplicar la ley al contexto de la tierra a la cual estaban llegando. Ellos no tenían alguna experiencia en el desierto, en el recorrido, porque no había otros habitantes ahí distintos a ellos. Por lo menos ellos lideraban. Pero al llegar a la tierra prometida iban a enfrentar nuevos dioses, nuevas costumbres, y tenían que apoderarse de una tierra que estaba repleta de otras personas. Y por lo tanto, Moisés escribió de cómo iban a usar la ley al llegar a la tierra prometida. Allí tendrían que planificar cómo iban a adquirir y a distribuir la tierra. Pero quiero brevemente, hay 3 textos en el Nuevo Testamento. Hay 3 textos en el Nuevo Testamento para que vean cómo se resume toda la ley a la luz de algunos autores del Nuevo Testamento. Quiero que 3 de ustedes escojan leer. Alguien que me lea Romanos 13, 9, otro que me lea Gálatas 5, 14 y otro que lea Santiago 2, 8. Para que vean cómo se resume toda la ley a un solo mandamiento. Yo les dije que son 613 reglamentos. Bien, note que los 3 versículos dicen lo mismo, que toda la ley se resume en eso. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es síntesis. Tomar 613 reglamentos y resumirlo en uno solo. Eso es síntesis. Se necesita que Dios haga eso. No cualquier experto hace eso. Bien, igual que hice con los otros libros, en Deuteronomio lo dividí en 2 puntos principales. Punto número 1, los últimos discursos de Moisés. Capítulo 1, versículo 1 hasta el 30-20.
y lo dividí en 3 secciones. Letra A, el primer discurso de Moisés, capítulo 1, verso 1 hasta el 4:49. Idea. Ahí en esa sección hay la organización del liderazgo para el cumplimiento de tareas. Eso es lo que se aprende en esa sección, que primero se organiza el liderazgo para que luego cumplan las tareas específicas que se le van a delegar. Ese es el aprendizaje en esa sección. En la letra B, el segundo discurso de Moisés, capítulo 5, verso 1 hasta el 26:19. Eso especifica los reglamentos para evitar las confusiones. Hay que especificar los reglamentos, detallar los reglamentos para que no vaya a haber confusiones en el cumplimiento de las tareas. En ese sentido, si quieren llevarlo a hacer una extrapolación, estoy diciendo lo siguiente. Entre más específico sea el reglamento, mejor. Si quiere aplicarlo al hogar, a la iglesia o a la nación. Si es bien detallado el reglamento, que no se preste a confusión, ayuda en el comportamiento de los miembros de la familia, de la iglesia y de la nación en general. Letra C, el tercer discurso de Moisés, capítulo 27, verso 1 hasta el 30-20. Esa sección nos ayuda a anticipar las consecuencias de cualquier pecado. Esa sección es para que anticipemos que habrá consecuencias si se comete algún pecado. Por lo tanto, es mejor evitarlos. El punto número 2 son los últimos hechos de Moisés, capítulo 31, versículo 1 hasta el 34:12. Letra A, el sucesor de Moisés, capítulo 31, verso 1 al 30. La lección moral para aprender de ahí es que nadie es indispensable por excelente que sea. Ninguna persona es indispensable para la tarea de Dios, por excelente que sea. Moisés, como cualquier otro, fue reemplazado. Dios hace eso sin ningún problema, sin ninguna dificultad. Letra B está el Cántico de Moisés, capítulo 32, verso 1 hasta el 52. Eso es la reacción normal frente a cualquier victoria que Dios otorgue al creyente. Hay celebración con cantos. Entonces, cuando hay actos de salvación de Dios para un creyente, sea la salvación espiritual o salvación de algún pecado o de alguna situación, es motivo para que el creyente cante. De alguna manera es bueno expresar las emociones placenteras para con Dios por medio del canto. Y letra C, la bendición de Moisés, capítulo 33, verso 1 al 29. De manera aplicativa, la tarea de los sacerdotes es buscar el bien del pueblo. Esa es la tarea de los sacerdotes. Y letra D, la muerte de Moisés, capítulo 34, versículo 1 al 12. Todo liderazgo y ministerio tiene un límite, tiene un final.